Muy buenas tardes, jóvenes. La clase de hoy vamos a empezar a observar, bueno, a conocer cómo es que suceden los movimientos y las acciones, ¿no? Como parte final de la unidad 4, que es el procesamiento de la información en los sistemas perceptivos y motores. En las clases anteriores vimos cómo esta información llega de los sentidos, sube por varias vías, dependiendo cuál sea el sentido del que hablamos, y todos convergen en la corteza somatosensorial. En esta corteza somatosensorial se percibe todo y entonces se pasa a otros lugares para procesar y responder. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces imaginen que están ustedes tratando de dar su primer beso. Entonces imagínense que están viendo a la persona acercarse a ustedes, que está buscando, tocándole el cuello, acercándose, que está muy cerca, está muy lejos, etc. Entonces se activan una serie de sistemas motores, ¿no? Una vez que ya está, pues percibida toda esta situación que está pasando. Recuerden que esto lo primero que hace es que llega a la corteza somatosensorial de estas dos personas. Están percibiendo olores y demás. Entonces, tenemos principalmente dos sistemas motores, no solo uno, ¿no? Hay dos. Un sistema motor específico que se encarga de los movimientos finos, de estos movimientos muy precisos que necesitamos hacer, por ejemplo, mover los labios o la lengua de una determinada manera para hablar o para besar, o para decirle que vamos a besarla, ¿no? Y también movimientos finos, como los necesarios para tocar un piano o tocar algún otro instrumento, escribir en una computadora o cosas así. Y pues vamos a tener otro sistema aparte que se va a encargar de los movimientos mucho más gruesos, de grandes grupos musculares y que se encarga del equilibrio y de la postura. Evidentemente, para poder dar nuestro beso necesitamos de ambos sistemas. No solo mover los labios, sino mover el cuerpo hacia adelante, inclinar la cabeza, no perder el equilibrio y dar el beso. Entonces, estos dos sistemas tienen dos nombres diferentes. Uno es la vía piramidal, que es la encargada de los movimientos finos, y la vía extrapiramidal, que se va a encargar de los movimientos gruesos. Entonces, uh, como vamos a ver, la vía extrapiramidal son realmente muchas vías, no solo una. Y entonces nosotros ya estamos en la corteza somatosensorial, que es esa rosa, y le transmitimos la información a las demás cortezas. ¿Sabes qué? Nos está acariciando, nos está tocando, vamos a darle un beso. No solamente participa la corteza somatosensorial, que es la que está sensando el tacto y la posición de nuestro cuerpo, sino también la corteza visual. Por ejemplo, se está acercando a esta persona, puedo sentirla, puedo escuchar en la corteza temporal lo que me está diciendo, que me quiere, que estoy muy guapo, bla, bla, bla. Todos estos estímulos entonces se integran y van a llegar a una parte que es la corteza prefrontal, que es la que razona, ¿no? La que, ok, quiere un beso. De esta corteza prefrontal va a llegar a la corteza premotora, que es la de asociación, que es esta donde nosotros podemos recordar, planear y decir, ok, voy a acercar mi cabeza, voy a jalarla con los brazos, le voy a dar un beso, ya no me importa, nada. Entonces, bueno, esta corteza no hace el movimiento, esta solo planea cuál es el movimiento que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta área también le podemos llamar área 6 de Broca. Eh, eh, de Broca, perdón. De Brodmann. Entonces, después de esto pasa a la corteza, ahora sí, motora primaria, y es ahí donde ya se da la respuesta de que se mueva a través de la vía piramidal. Entonces, como le voy a decir a cada vía del cuerpo que se mueva de determinada manera, pues necesitamos tener neuronas de todo el cuerpo en toda la zona, ¿no? Tenemos neuronas de los ojos, de la espalda, del cuerpo, del cuello, etc. Y como cada una va a tener una representación, pues va a existir así como en la
corteza somatosensorial, el homúnculo. ¿Se acuerdan? Ese grupo de neuronas que se encargan de una parte específica del cuerpo. Entonces, las partes que requieren más movimientos finos y precisos, pues requieren más control y hay más espacio en la corteza enfocada en eso, ¿no? Es decir, están más representadas en este homúnculo, en la corteza motora primaria. ¿Cuáles son las partes más representadas de todas? Pues obviamente las manos, los dedos y específicamente los pulgares, los labios y la lengua, porque pues se necesitan para hablar, para comer, para besar, etc. Y los músculos de la cara. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara los necesitamos en el lenguaje no verbal. Entonces todo lo que decimos no verbal muchas veces lo decimos con la cara. Por lo tanto, pues necesitamos moverlos de manera muy precisa. Otro caso muy importante son los ojos, que estamos moviendo en todo momento en muchas direcciones. Y si yo les pido que sigan con los ojos el cursor, pues ustedes lo pueden hacer porque los ojos tienen un movimiento muy preciso. Entonces van a representar una representación, necesitar una representación muy específica. Entonces, bueno, ya, se activó la corteza motora primaria después de que la premotora nos dijo lo que teníamos que hacer y todas las demás dio información acerca de cómo está todo nuestro cuerpo y cómo está la otra persona que queremos besar. Y entonces se liberan fibras hacia abajo, ¿no? ¿Cuáles fibras se van a liberar? Pues el principal núcleo o sitio que va a proporcionar fibras para esta vía motora es por supuesto la corteza motora primaria. Sin embargo, pues vamos a tener también fibras de la corteza premotora y también de la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Todas esas van a mandar proyecciones que van a generar movimiento, no solo la corteza motora primaria. Y entonces, como son muchas, va a haber muchas partes del cerebro, ¿no? No solo una línea, sino son muchas líneas que se unen, se va a llamar corona radiada. Estas se unen específicamente en un punto llamado cápsula interna. Esa cápsula interna va a pasar junto al tálamo, junto a los ganglios basales. Vamos a pasar por el pedículo del mesencéfalo, va a pasar por la protuberancia y una vez que llega al bulbo raquídeo va a formar algo llamado pirámides. Se llaman pirámides porque si seguimos esta forma vemos que es como un triangulito, ¿no? Entonces esta pirámide justamente en el bulbo se va a cruzar y va a generar una cosa llamada fascículo córtico espinal lateral. Es decir, las fibras derechas pasan al lado izquierdo y las otras al lado derecho se cruzan. Y pues se va a tener una gran cantidad de fibras. Básicamente el 90% de todas las fibras van a cruzarse en ese fascículo córtico espinal lateral, que va a ser el principal encargado del movimiento, ¿no? Sin embargo, el 10% de esas fibras se van a ir ipsilateral, es decir, que se mantienen del mismo lado. Y estas van a formar el fascículo córtico-espinal ventral, es decir, el 10% de las fibras van a formar este fascículo córtico-espinal ventral. Al final entonces vamos a tener dos, el lateral y el ventral. El ventral es el de las que vienen directas y el lateral es el que se cruza. Así como el sistema somatosensorial, pues teníamos dos sistemas, el que se encargaba del cuerpo y el que se encargaba de la cabeza. En el motor también va a haber exactamente la misma diferencia. Vamos a tener los dos sistemas, piramidal y extrapiramidal, para movimientos finos y movimientos gruesos, pero también vamos a tener una división entre cabeza y cuerpo. Entonces, esa división se va a dar en el bulbo, justo ahí donde están los cruces, ¿no? Entonces va a haber unas proyecciones que van a ir de la corteza al bulbo generando la vía córtico-bulbar. Y también la que se sigue, que es la que hemos estado hablando hasta ahorita, es la córtico-espinal, que es la que va a dar movimiento a todo el resto del cuerpo, de los hombros para abajo. Entonces, de la corteza al mismo raquídeo, va a mover cabeza, cuello y rostro. Y de la corteza a la médula espinal, va a mover el resto del cuerpo y se va a llamar córtico espinal. ¿Y por qué de la corteza al bulbo? Es porque debido justo en el bulbo raquídeo, nosotros vamos a encontrar unas cosas llamadas pares craneales. Entonces, ahí tenemos la vía córtico-espinal, bueno, la que se va a convertir en la guía córtico-espinal,
Pero bueno, esa es la vía córtico-espinal y es la que está trayendo todos estos mensajes motores y esta se va a contactar en el bulbo con los famosos pares craneales. Por ejemplo, cuando queremos mover los ojos, se conecta con el par craneal del núcleo abducens. Cuando nosotros queremos mover la cara, por ejemplo, se va a conectar con el nervio facial y así sucesivamente, ¿no? Vamos conectando esta vía motora con cada uno de los pares craneales. Y bueno, evidentemente los pares craneales, pues tendríamos ahí el corte, estos serían todos los pares, pero bueno, básicamente son los que hacen las cosas nerviosas en el cráneo. Los principales va a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. O sea, todos los que tienen componente motor van a tener un contacto con la corteza a través de este núcleo córtico espinal y van a tener contacto con la corteza de esta manera. Entonces, cuando queramos mover los ojos, de la corteza se manda un mensaje al bulbo y luego por vía córtico-vulvar se van a mover los pares 3, 4 y 6. Si queremos masticar o tragar, vamos a mover el 5, que se llama también trigémino. Si queremos hacer expresiones faciales, vamos a mover el nervio facial. Tragar y vía aérea o tragar y hablar va a ser el 9 y el 10. Si queremos mover el cuello, el 11. Y si queremos mover la lengua, va a ser el número 12. Entonces, cada uno de estos pares craneales se va a conectar con la corteza. Ya vimos cómo, y cuando la corteza quiere mover a todos estos, pues va a ser a través de su conexión general de la vía córtico-espinal al núcleo de cada uno de estos pares en el bulbo, en todo el bulbo. Bueno, esta es la vía, ¿no? Tenemos la corteza motora primaria, que es de donde sale la mayoría de las fibras, pero ya quedamos que también de la premotora, de la somatosensorial primaria y secundaria, también salen fibras, ¿no? Que forman la corona radiada. Pasa por la corona radiada entre el tálamo y el núcleo lenticular, va bajando y en el bulbo raquídeo va a ser esta cruce o de cruzamiento en las pirámides. Y entonces, una vez que cruza, se va por la médula espinal y de la médula espinal se va a producir se va a estimular una neurona motora para estimular el músculo. Y bueno, entonces, si tenemos aquí la médula espinal, digamos que eso ya es la espalda, quedamos que cuando sentíamos cosas, cualquier cosa, era básicamente por las astas dorsales, o sea, todo eso azul sería la parte somatosensorial y aquí tenemos el tacto, propiocepción, que es la posición en la que está nuestro cuerpo, ¿no? Esa percepción. Y bueno, muchos otros componentes. Cuando hablamos de motor, mmm, cuando estamos hablando de motor, como les decía, va a bajar la mayoría de las fibras, el 90% por la vía córtico-espinal lateral, pero el que va por la vía córtico-espinal anterior también son importantes. Y bueno, va a haber otros componentes de la vía extrapiramidal, pero eso va después. La vía lateral y un poquito la anterior van entonces a generar unas neuronas que se llaman neuronas motoras alfa. Estas neuronas motoras alfa lo que van a hacer es que van a llegar a cada uno de los músculos y van a liberar acetilcolina y demás. Y hacen que pues ya nosotros podamos contraer nuestros músculos. Sin embargo, como la médula espinal es la responsable directa del movimiento de esa pierna, por ejemplo, nuestro cerebro planeó que moviéramos la pierna un poco hacia adelante para impulsarnos y dar el beso. Pero es la médula espinal la que tiene que ver cómo le hace. Entonces, no puede simplemente mandar la señal de contráiganse todos. Necesita contraer ciertos músculos y al mismo tiempo permitir que se relajen otros. Entonces, muchas veces vamos a tener que las motoneuronas nerviosas alfa que liberan acetilcolina y contraen un músculo, en la misma sinapsis, esa misma motoneurona va a generar
o la misma neurona que activó a esa neurona, pues va a inhibir a otra neurona, que es el músculo opuesto, ¿no? Imagínense que contrajéramos los dos al mismo tiempo, pues la pierna no se mueve, entonces tiene que contraerse uno e inhibir el músculo contrario para que se pueda generar el movimiento. Y una vez que nosotros generamos este movimiento, todos los sistemas proprioceptivos y de tacto van a enviar esta aferencia y va a avisar cómo se generó ese movimiento. En base al movimiento que hayamos generado hay una retroalimentación positiva o negativa y entonces podemos cambiar cómo se hace el movimiento de manera muy rápida en la periferia. La médula espinal es capaz de sensar cómo se hizo este movimiento y ajustarlo. A estos reflejos les vamos a llamar eh, uh, arco reflejo o reflejo espinal. Y un ejemplo clásico de este reflejo es cuando, el reflejo patelar, ¿no? Que es como cuando vamos al médico y nos pegan en este huesito de la patela, de la rodilla. Este huesito tiene un nervio que sensa una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando el médico lo golpea, engaña al nervio, este nervio piensa que está siendo activada de manera muy importante la pierna, demasiado tal vez, manda la señal a la médula espinal y le dice, hey, nos están activando mucho. Activa, modifica la función de una interneurona y entonces lo que hace es que cuando activamos esta neurona de la propiocepción, se activa la motoneurona alfa, le dice, hey, contráete, y al mismo tiempo activa una interneurona que inhibe a otra neurona motora alfa y que iba en un músculo opuesto, y tenemos la contracción de un músculo y la relajación de otro, ¿no? Generando que nuestro pie suba o tenga este pequeño movimiento típico de exploración del médico, ¿no? Ahora, si lo viéramos de manera funcional, vamos caminando y de repente pisamos un juguete o una astilla o algo que nos pueda doler, ¿no? Evidentemente nuestro pie tiene estas neuronas receptivas que mandan el mensaje y bueno, no solo tiene que integrar lo que pasó en esa pierna, sino que además tiene que integrar lo que está pasando en la otra. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues básicamente por las astas dorsales va a entrar esta información y vamos a ver que va a activar cuatro neuronas diferentes. Entonces en la primera va a activar a una interneurona que va a inhibir este músculo específico, entonces este músculo no se contrae y de esa misma pierna va a activar a otra interneurona estimulante que va a estimular a este músculo y entonces ese músculo sí se contrae y entonces lo que nosotros hacemos es subir la pierna, ¿no? Tenemos más o menos una pierna que sube para que no nos piquemos. Pero si subiéramos esta pierna sin apoyar bien la otra, pues nos caeríamos. Entonces lo que hace esta misma neurona es que estimula a neuronas del otro lado, inhibitorias del músculo opuesto y una interneurona del músculo que queremos contraer. Bajamos con firmeza el otro pie y entonces no nos caemos. Si pasara la opuesta, ahora si picamos la otra pierna, pues haríamos lo mismo, pero de forma al revés. Y bueno, un ejemplo muy como evidente de eso es cuando caminamos, ¿no? Contraemos una y luego la otra, contraemos una y luego la otra, y así. Y es prácticamente la médula quien está supervisando esos movimientos. Bueno, más bien lo está haciendo la médula y la supervisa la corteza motora. Pero, por ejemplo, cuando hay bebés recién nacidos o hay personas que tienen la corteza motora lastimada y entonces ya no tiene estas entradas desde la corteza que le dicen, hey, los reflejos tienen que estar así o no hagan de más, no hagan de menos. Si quitamos esta supervisión que genera la corteza, entonces podríamos encontrar en esas personas la aparición de reflejos que no son normales. En los bebés, cuando la corteza no está completamente desarrollada, encontramos una serie de reflejos que se llaman reflejos primitivos, también llamados como reflejos atávicos. Por ejemplo, cuando a los bebés se les pone algo en su mano, por reflejo lo aprietan, ¿no? Eso se llama reflejo de prensión. Cuando le volteamos la cabecita a un bebé, eh, también hay un reflejo de tonicidad asimétrica. El
cuello y estira el bracito. Y cuando agarramos de los hombros a un bebé y los ponemos sobre el piso, el bebé como que camina. Y esto es porque la médula espinal, sin participación del cerebro, está acostumbrada a tener estos reflejos que lo hacen hacer ciertos movimientos. Sin participación, ojo, del cerebro. Si estimulamos la planta del pie del bebé, la planta se cierra como si se fuera una manita que está tratando de agarrar. Se piensa que el origen de estos es de los ancestros que eran changuitos que cuando nacían tenían que agarrarse con pies y manos de las ramas. Ya no nos funciona, pero pareciera que nuestra médula aún recuerda estos reflejos. Pero bueno, si un paciente, por ejemplo, pierde una parte de la corteza, pues tiene estas contracciones en los músculos, ¿no? Y es porque la médula. Y bueno, la vía extrapiramidal está encargada de esta modulación del movimiento grueso. Entonces, todos estos movimientos para mantener el equilibrio, mover músculos grandes para caminar, etcétera, está llevado por la vía extrapiramidal. Además de esto, la vía extrapiramidal modula la función de la vía piramidal. Los componentes principales son 5 núcleos que están en el bulbo, que está el sistema vestíbulo espinal, que está va del oído interno, del núcleo vestibular hasta el bulbo. Y este núcleo vestibular, este nervio vestibular que llega al núcleo, va a contactar con la vía extrapiramidal para decirle a esta persona, a este cerebro, en qué posición está la cabeza, en qué posición está el oído. Y esto nos permite inclinar nuestra cabeza para, por ejemplo, dar el beso que decíamos, ¿no? Al principio, debido al sistema de equilibrio. El sistema, pues bien, el núcleo tectoespinal va de una parte llamada colículo superior y lo que se encarga es de primero decir en qué posición están los ojos. Por ejemplo, están volteando a ver los ojos de esta otra persona a la cual le quiero dar un beso, ¿no? Pero después mismo genera el movimiento de los ojos en base a lo que la corteza quiere que hagamos y en base a lo que el cuerpo necesita que hagamos para mantener la posición adecuada. Entonces, por ejemplo, estos movimientos de los ojos podemos tener que vamos a voltear a ver los labios de la otra persona para ver en qué posición están y acercarnos de manera adecuada. O bien, de manera casi involuntaria, vamos a estar viendo el piso para no caernos, arruinando el beso que queremos dar. Entonces, este es el tecto espinal, que es del colículo superior. La vía rubroespinal o núcleo rojo del bulbo cerebral, es más importante en la clínica que en la fisiología porque a pesar de que es extrapiramidal, también recibe muchas aferencias de la corteza. Y este es el que más recibe, ¿no? Bueno, este es extremadamente importante en los primates. Sin embargo, en la actualidad, en nuestros cerebros más desarrollados, ya no es tan importante. Sin embargo, su principal función es la flexión, es decir, controlar muchos de los músculos de la flexión. Y por último, la vía reticuloespinal, que es la que más impulsos tiene de la corteza motora primaria, y se puede dividir en dos, la vía medial y la vía lateral. La medial reticuloespinal va a estar encargada de los movimientos específicamente de nuestro eje de la espalda para mantenerlo en tono y poder caminar y estar parados. Entonces es el principal encargado de la postura. Y la lateral va a ser el opuesto, mientras que el medial excita a los músculos de la postura para que mantengamos la postura, el lateral logra inhibirlos. Y tiene una gran comunicación con una estructura que se llama, con el cerebelo. Que es la que va a mantener la espalda derecha y que cuando nos inclinamos a dar el beso va a decir, ustedes músculos de la espalda, parte baja, contráiganse. Los de arriba y los hombros no tanto porque queremos tener movilidad para poder llegar a la boca de la otra persona. Y para esto pues necesitan saber en qué posición está el cuerpo y la cabeza, qué posición están los ojos y el cerebelo, para todo este asunto del equilibrio.
Y bueno, tocando de manera muy breve el tracto rubroespinal que empieza en el núcleo rojo, vemos que no empiezan todo en la corteza motora, sino que empiezan en el bulbo, por lo que son más primitivos. Y lo que va a hacer este tracto es que luego de CUSA se va hacia abajo y va a llegar a la médula espinal a modificar todas estas proyecciones de nuestra corteza. Y bueno, lo que tenemos aquí es que el núcleo rojo va a estar encargado de los músculos flexores, sin embargo, la corteza no lo controla directamente. Y bueno, cuando tenemos un daño neuronal arriba del núcleo rojo, ya no hay nadie que le diga al núcleo rojo que ya no tiene que hacer esa función, y entonces tenemos personas que tienen daños por decortización, que es como quitar una corteza cerebral. Y entonces tienen una flexión patológica, ¿no? Tienen flexión en los brazos, los dedos, las piernas, ay, perdón, y la planta flexionada. Mientras que si tenemos el daño abajo del núcleo rojo, como el núcleo rojo se encarga de esta contracción de la flexión, entonces ahora lo que tendríamos es que la médula espinal se sale de control y la vía reticular también, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que están extendidos, en extensión. Entonces tienen extendidos los codos, flexionan las muñecas, así hacia atrás, y también se mantienen las plantas de los pies flexionadas, y esta se llama posición de descerebración. Cuando se tienen lesiones a esos niveles, pues es peligroso porque los núcleos respiratorios están en el bulbo. Entonces es muy riesgoso, se puede complicar el paciente, pero si hay descerebración y está el daño abajo del bulbo, es casi seguro que la persona va a dejar de respirar y va a morir. Entonces, bueno, esta es la médula, ¿no? Entonces, imagínense que viene toda la información a través de los tractos, ya sea piramidales y extrapiramidales, y tenemos todos estos rubros y retículos y demás, ¿no? Eh, Todos estos van a estar ahí modulando la información que pasa directamente a los músculos a través de interneuronas, por ejemplo, unas que inhiben, otras que activan, etcétera, y modulan de forma bien importante, de forma indirecta, lo que está pasando en la médula espinal para generar el movimiento final, que es lo que vamos a hacer, que es por fin llegar a los labios de esta persona especial y tener por fin el primer beso. Entonces, bueno, está la vía piramidal que empieza en la corteza, va bajando, se cruza y hace todas estas maravillas. Sin embargo, bueno, tenemos otros dos sistemas importantes. Uno es los ganglios basales, que son estas estructuras de verde, y el núcleo caudado, el putamen y globo pálido, entre otros. Este se llama estriado. Y también vamos a tener el cerebelo, que es extremadamente importante. Por ejemplo, cuando tenemos alteraciones de los ganglios basales, pues los pacientes tienen Parkinson, ¿no? Entonces hay un gran trastorno motor cuando el paciente tiene este problema en los ganglios basales. ¿Por qué? Porque antes de que se genere el movimiento, la corteza premotora planea este movimiento. Entonces, si imaginamos que vamos a aplaudir, ¿no? La corteza premotora imaginó, pero la motora no lo hizo. ¿Por qué? Porque los ganglios basales lo están inhibiendo. Dice, hey, no, espérate, todavía no nos dan la orden, ¿no? Entonces el núcleo caudado va a ser el que va a llegar y va a generar esta inhibición. Cuando ahora sí queremos hacer el movimiento, no solo pensarlo, lo que tiene que pasar es que la corteza estimula al núcleo estriado, que también es conocido como putamen, lo estimula entonces, inhibe al globo pálido, y el globo pálido ya no puede hacer sus funciones. Este globo pálido de ahí a su vez proyecta al tálamo, específicamente a la parte ventrolateral. Y una vez que tenemos, eh, inhibido, después de ser inhibido el tálamo, pues ya se libera, el tálamo va a la corteza y permite que se dé el movimiento. Entonces, básicamente lo que hacen los ganglios basales es que
facilitan que la corteza motora mande estas proyecciones y active todo lo que necesitamos activar. Si no tenemos a la corteza trabajando bien, pues va a haber activación e inhibición intermitente de los núcleos motores y entonces, como va a ser intermitente, pues no nos moveríamos a voluntad y entonces hay temblores como los pacientes de Parkinson, ¿no? Eh, el globo pálido también participa con el núcleo accumbens, que es el de recompensa y demás. O sea, tiene otras cosas, ¿no? Que hacer como la motivación. Si tenemos ganas o no de hacer esa cosa. Entonces, si tenemos ganas, pues es más fácil que haya facilitación y si no tenemos tantas ganas, se bloquea de forma más importante esta vía motora. Por último, el cerebelo también va a participar de forma extremadamente importante en casi todo, pero especialmente en el movimiento. De hecho, la mitad de todas las neuronas del cerebro se encuentran en el cerebelo, a pesar de que el cerebelo solo es el 10% de todo el volumen del cerebro. Entonces, el cerebelo se comunica a través de los pedúnculos cerebelosos y va a participar en prácticamente todos los aspectos del movimiento y de la sensibilidad en específico. Está entonces esta proyección de la corteza motora que baja, va a participar de forma activa, se integraría toda la información en el núcleo pontino, que ese es el azul que ven ahí, no solo en la corteza motora, sino en también la información del cerebelo. El cerebelo va a analizar qué tal se está haciendo el movimiento y va a explicar a la corteza si se está haciendo bien o no. Y le va a avisar a los ganglios basales, hey, sí, todo va bien, hay que continuar como vamos a través del tálamo, por supuesto. Entonces el cerebelo participa de forma muy